Voy a saludar a Ignacio Ruiz Jarabo, ex director de la Agencia Tributaria. Buenas noches, don Ignacio, ¿cuánto tiempo? Sí que es verdad, ¿cuánto tiempo? Encantado de estar en el Cascabel otra vez. Muy bien, pues quiero que nos des tu opinión sobre lo que has titulado y calificado como el tocomocho de la quita de la deuda, de la condonación de esos 17.000 y pico millones a Cataluña y por ende a otros para justificar la cesión a Cataluña, una vez más, ¿no? Hasta 83.000 millones en total. Y además tú sostienes, claro, que esto al final, si se materializa, beneficia a Cataluña y perjudica a otras comunidades, por ejemplo Madrid. A ver, cuéntanos. Sin duda. Bueno, lo primero es que hay que poner manifiesto que es una medida que se pone en marcha para cumplir una obligación del Gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña por el pacto firmado este verano para que Salvador Illa pudiera presidir la Generalitat. Ahí había dos obligaciones de ámbito de carácter fiscal financiero. Una era esta, condonar una parte de la deuda autonómica que tiene Cataluña con el Estado. Claro, cuando se vio que el Gobierno iba a poner esto en marcha, se levantó efectivamente una presión en el resto de comunidades autónomas e inmediatamente el Gobierno tuvo que decir, bueno, que café para todos, que habría condonación para todas. Pero inmediatamente se pusieron a diseñar el método, qué criterios aplicar, con dos objetivos. Uno, beneficiar especialmente a Cataluña, otro, perjudicar especialmente a Madrid. Y efectivamente han aplicado criterios tan absurdos, tan aberrantes y tan sin sentido como primar más a quien se hubiera endeudado más o primar más a quien hubiera subido más los impuestos a sus contribuyentes, ¿no? Y así llegamos a que, teniendo Cataluña más o menos la misma población que Madrid, un poco más, y más o menos el mismo PIB que Madrid, un poco menos, pues resulta que a Cataluña le van a condonar, según el cuadro que ha presentado el Ministerio de Hacienda, más del doble de deuda que la que tiene la Comunidad de Madrid, ¿no? Esto es el primer parte del timo. Esto es un auténtico timo y está hecho con el objetivo, insisto, primero con un origen espurio, que es un pacto al que le obliga los compromisos para que ella fuera presidente, y segundo, el objetivo de premiar a Cataluña y castigar a Madrid. Pero claro, hay otra forma de ver este premio y este castigo, y es analizando los datos per cápita, ¿no? Claro, se nos dice, todas las comunidades van a mejorar porque se les reduce deuda y por tanto todos los españoles, el tanto que viven en una comunidad, van a salir beneficiados, ¿no? Ya, pero aquí está otra segunda parte del timo. No es así, porque en la medida en que el Estado renuncia a un derecho de crédito por 82.000 millones de euros, de un modo u otro, el Estado se va a empobrecer. Las comunidades se enriquecen, pero el Estado se empobrece. ¿Y en qué importe? En el mismo. Por tanto, si hay un empobrecimiento global, igual que el enriquecimiento global, no es cierto que ganen los españoles. Y ahora ya vamos al caso Madrid-Cataluña, que es especialmente sangrante. Ese empobrecimiento de todos los españoles, porque España como Estado central renuncie a las deudas que tienen las autonomías, supone para cada español 1.700 euros, 1.750, para ser más exactos. Es en lo que nos vamos a empobrecer como españoles por esta decisión del Ministerio de Hacienda. Ahora, es verdad que según la comunidad en la que vivamos, nos vamos a enriquecer por la deuda que se reduce de nuestra comunidad autónoma. Pero esto no va a ser igual para todos. Per cápita, el enriquecimiento en Cataluña, deuda reducida, deuda condonada entre residentes, van a ser 2.100 euros. En tanto que ese enriquecimiento de la población madrileña, reducción de la deuda autonómica entre residentes en Madrid, va a ser solo 1.200 euros. Es decir, los residentes en Cataluña se van a enriquecer en 2.100 y se empobrecen en 1.700, ganan 400 euros. Los madrileños se empobrecen en 1.700, se enriquecen solo en 1.200, por tanto, van a ser más pobres en 500 euros. Los catalanes ganan 400, los madrileños pierden 500, 900 euros de diferencia. Esta es la segunda parte del timo del tocomocho. Nos lo vendan como nos lo quieran vender, con ejemplos tan absurdos como el de la hipoteca y demás. Y luego hay otra consecuencia negativa para el Reino de España, y es que al tener menos activos, al renunciar a 82.000 millones de activos de derechos de crédito,
colocar nuestras nuevas emisiones de deuda en los mercados nos va a salir bastante más caro. Va a costar más que los inversores crean en la solvencia de la deuda emitida por el Tesoro del Reino de España, y además va a haber que pagar probablemente un tipo de interés más alto. Por tanto, adicionalmente habrá una pérdida de nuevo para todos los españoles. Conclusión, Ignacio. Las comunidades gobernadas por el PP tienen que renunciar, rechazar esa condonación. No pueden aprobarla, ni pedirla, ni solicitarla. Yo espero y confío que no salga aprobada en el Congreso de los Diputados, entre otras cosas porque Junts, el otro partido nacionalista catalán, ha dicho que qué es eso de café para todos. Que no, que se condone solo la deuda catalana. Y que qué es eso de que solo 17.000 millones de euros, que se les condone todo. Y los 73.000 millones, ¿no? Eso es. Claro, si Junts se mantiene en esa posición, no saldrá aprobada este proyecto gubernamental en el Congreso. Y digo afortunadamente, porque es un auténtico timo del tocomocho. Bueno, hay un tema que, por cierto, has comentado y que nosotros también comentábamos al comienzo del programa, sobre la prostitución de las empresas públicas, que nadie entienda que, en fin, las empresas públicas se dedican a esa actividad, en fin, intolerable o amoral, etcétera, etcétera. No, prostituir las empresas públicas, es lo que tú dices. Sobredimensionar el sector público empresarial está en el ADN de los socialistas españoles, pues su tamaño está correlacionado con su potencial corrupción. Y te refieres, por ejemplo, al hecho de que, bueno, pues hay gente que sea contratada a tutiplén y luego no trabaje, entre otras cosas. Vamos a ver, el tema ha salido a actualidad por el caso Jessica, ¿verdad? Claro. Efectivamente, una persona que enchufada, vamos a decirlo así, enchufada por un ministro, porque será todavía ministro, yo creo, y si no da igual, por un exministro, es contratada primero en una empresa pública y luego pasa a otra, sin más que saber leer y escribir. Y además es liberada de todo tipo de funciones, responsabilidades en la empresa, incluso del deber de asistencia a su puesto de trabajo, ¿no? Se ha sabido desde hace varios meses. Esto ha salido en los medios de comunicación porque está en el sumario y se conoce desde hace varios meses. Sorprendentemente, hasta ahora, ninguna persona con responsabilidad en el sector público empresarial, ni en las empresas afectadas, ni en la SEPI, se habían manifestado al respecto, lo cual me parece ciertamente escandaloso. Pero cuando se han empezado a manifestar, nos hemos encontrado con el ministro Óscar Puente diciendo que todo se había hecho de conformidad con los procedimientos y que no había ninguna irregularidad, y con el presidente de Traxa, que ha mandado unas cartas a sus empleados diciendo que la contratación se había hecho siguiendo los criterios de igualdad, mérito y capacidad. No cabe mayor desvergüenza. No cabe mayor desvergüenza y no cabe mayor falta de responsabilidad en la gestión pública. Pero vamos a ver, el conocimiento de esta chica y de otra pareja previa que tuvo el ministro no deja de ser, si queremos, un pequeño ramillete de algo que evidentemente está mal, es una ilegalidad, y espero que efectivamente la justicia haga lo que tiene que hacer y condene a los que debe condenar. Pero lo que yo mantengo es que si repasamos la historia de los gobiernos socialistas y las empresas públicas, esto no es algún hecho aislado. El mayor caso de corrupción económica de la historia de España, el mayor, es el caso de los ERES. Todos sabemos que se basaba en que multitud de militantes socialistas, amigos y familiares fueron dados de alta en unas empresas que nunca visitaron para trabajar, a efectos de percibir luego las percepciones de los correspondientes ERES. Esto fue lo que se hizo con las empresas que había en Andalucía, empresas de carácter público en buena medida, ¿no? Y por eso digo que evidentemente cuando gobiernan los socialistas parece que efectivamente la empresa pública es un campo minado y lleno para que se produzcan este tipo de utilización espuria de una empresa al margen de cuál es su objeto social, al margen de cuál debe ser la función que debe cumplir, y sin embargo utilizarla para masivas contrataciones de los feligreses, vamos a llamarles así, del PSOE, ¿no? Y entonces yo relaciono, es imposible dejar de relacionar estos hechos, y digo hechos porque lo de los seres está juzgado y condenado, es imposible dejar de relacionar eso con la posición política histórica del PSOE a favor de que haya más empresas públicas y, por tanto, en contra de cuando se han privatizado las que existían en exceso.
Y ahora volvemos a ver efectivamente esa pasión por la empresa pública. Se ha aterrizado, se ha tomado Telefónica de forma casi militar, se tomó previamente Indra, se está pensando en tomar Talgo y aún más, se está pensando en constituir de nuevo la Empresa Nacional de Vivienda. Digo de nuevo porque ya existió durante la dictadura del general Franco, ¿no? En definitiva, cada vez que gobierna el PSOE, la vocación por ampliar el número de empresas públicas es tremenda y cada vez que gobierna el PSOE, los casos de corrupción en las empresas públicas están a la luz del día habitualmente. Pues Ignacio Ruiz Jarabo, director de la Agencia Tributaria. Gracias y buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Bueno, esto conecta con lo que hablábamos al comienzo del programa, la responsabilidad de los gestores, en este caso de aquellas empresas que contrataron a estas personas y que no iban a trabajar. Desde el punto de vista legal, eso tendrá sus consecuencias, supongo. Bueno, es que eso es un delito de malversación. De malversación de dinero público. Y luego, bueno, vamos a ver también si eso puede tener repercusión para la propia Jessica, porque yo creo que el aprovecharse de esta manera también del dinero público podría ser considerado un delito de cohecho, por ejemplo, pero habría que verlo. De momento ella no está imputada. Pero lo que es obvio es que Ábalos sí que está muy afectado y los presidentes de las dos empresas públicas como mínimo. Yo elevo más aún la cuestión a los compañeros de gobierno de Ábalos, porque una de las dos empresas depende de Agricultura y el ministro de Agricultura no es Ábalos, es Luis Planas. Por tanto, ahí algo nos tendrá que decir. Y luego el señor Óscar Puente, que ha heredado el Ministerio de Transportes, hizo una auditoría, recuerda. Hizo una auditoría y no encontró nada sospechoso, dijo. Entonces, pues tendrá que ir a comparecer también para ver si también ha intentado encubrir el asunto, porque, claro, si tú haces una auditoría y dices que no hay nada, en el caso Jessica, también a lo mejor estás a sabiendas intentando tapar el tinglao. Claro, exactamente. Curioso, porque esto también es un patrón, ¿no? Porque en el fondo podríamos hacer una comparación con el caso del hermano de Pedro Sánchez, sí, ¿no? Efectivamente, buscarles un lugar del trabajo, la contratación y después el absentismo del trabajo, ¿no? Y después está el tema de las empresas públicas. Yo creo que aquí hay que reflexionar porque la oposición sistemática de la izquierda, en este caso del PSOE, pero no solo del PSOE, a los procesos de privatización de determinadas empresas públicas, recordemos en los gobiernos de Aznar, ¿no? Cuando se privatizaron Telefónica y otras empresas, eso es sistemático, ¿no? Yo creo que hay que replantearse cuál es la función de las empresas públicas en estas sociedades democráticas, capitalistas, ¿no? A mí me parece bien que existan empresas públicas cuando hay sectores estratégicos que afectan a la seguridad nacional, que afectan a determinados ámbitos, pero que sistemáticamente pretenda, lógicamente, consolidar las empresas públicas, ampliarlas, crear nuevas empresas públicas. Podemos tiene un desideratum en la democracia española, que es la creación de un banco público, ¿no? Ya van a conseguir ahora la creación de una empresa de la vivienda pública. Es decir, este sistema es un sistema estatalista que, ¿dónde acaba todo esto? Como se puede mirar en el espejo de la historia, acaba en el aprovechamiento que algunas clases dirigentes hacen de este tipo de empresas. Sí, yo creo que al final esto responde también como a la propia concepción, ¿no? que hace la izquierda en este caso de esa patrimonialización de las instituciones y del poder, ¿no? El poder no es algo que tiene de manera pasajera, sino que es algo en lo que tienes que utilizas para penetrar en todas partes, ¿no? Y poner y de una manera, cuando te dejen de elegir, cuando dejes el gobierno, seguirás teniendo algunos resortes, ¿no? Y yo creo que en eso está, y en eso responde también, bueno, pues esta tranquilidad a la hora de situar a ministros a cargo, en fin, de confianza, ¿no? En todos los niveles de las instituciones del Estado, ¿no? Bueno, ya incluso en capital privado, como es Telefónica, que ha habido ahí maniobras también en ese sentido, pero bueno, claro, lo grave ya es cuando se hace en empresas públicas que no son cargos de confianza, ¿no? Sino que responden a otro tipo de criterios. Pero es que, claro, están las empresas públicas y luego está lo que estás diciendo, casos de cargos de confianza y asesores, lo que se camufla con el epígrafe de asesores, que no sabemos quiénes son porque muchas veces nos los ocultan los ministerios, pero es que hemos dado hace unos días la noticia de que se ha alcanzado la cifra de 971 asesores en el gobierno de España. 971. Entre la Moncloa y los... Todo el gobierno. Es decir, es la cifra más alta de la historia.
971. Pero no es esto lo peor es que en los últimos meses ha crecido el 15% el número de asesores. Es decir, que va a más, no es que esté ahí estabilizado, no, es que cada vez que pasa el tiempo va creciendo la cifra. Entonces, claro, ¿quién es esa gente? O sea, tú pedías revisar las empresas públicas. A mí lo que me gustaría revisar es, oye, vamos a ver, estos 971, ¿quiénes son? Tú sabes perfectamente quiénes son algunos. Bueno, ¿sabes quiénes son? Uno de ellos, Koldo García, era. Es decir, uno de esos era Koldo García, un señor sin estudios, sin ningún tipo de competencia, pero que sin embargo era asesor del ministro de Transporte. Ojo, y consejero de Renfe. Y consejero de Renfe Mercancías. Claro. Entonces, claro, yo creo que aquí habría que hacer una auditoría de verdad exhaustiva de, vamos a ver, estos 971, nombre y apellidos, formación, ¿qué están haciendo exactamente? Aquí necesitaríamos un Elon Musk que ha mandado un email a todos los funcionarios y les ha dicho, oye, me tenéis que explicar qué habéis hecho en los últimos 15 días. Pues yo creo que aquí habría que hacer algo parecido, es decir, coger los 971 y preguntarles, oiga, ¿usted qué hace exactamente? ¿Qué trabajo es el suyo? Claro, que no puede hacer un funcionario. Hablamos de esa maquinaria del relato, es que ese relato son esas 900 personas. Quiero decir, es que trabajan, o sea, hay un gobierno que trabaja por construir una imagen política, ideológica y no por el servicio público. Quiero decir, una parte importante de eso responde a que no trabajan para un ministerio, trabajan para un político de un perfil muy determinado. Imagínate de esos 971. Su trabajo es contra la oposición, no por un gobierno. Bueno, eso también, efectivamente. Muchos de ellos trabajan a favor de obra del PSOE para ganar las próximas elecciones. Pero, bueno, esos por lo menos están trabajando. Pero habría que preguntarse cuántos de esos son Jessicas y Jessicos. ¿Cuántos de esos están enchufados en los ministerios porque se están acostando con un ministro o con un secretario de Estado? Es que, claro, viendo lo que estamos viendo, ya podemos imaginarnos cualquier cosa. Porque es que Ábalos ha encadenado tres, una detrás de otra, en empresas públicas. Tenemos derecho a ser mal pensados, porque claro, mientras no nos demuestren quiénes son los asesores, que insisto, hay ministerios que se niegan siquiera a facilitar el nombre de los asesores, o sea, sabemos cuántos son asesores, pero no sabemos el nombre en algunos casos, porque los hemos pedido a transparencia y nos niegan esos datos. Entonces, claro, mientras no sepamos ni los nombres, tenemos todo el derecho del mundo a sospechar que algo raro hay. Pero para mantener las magnitudes, convendría decir cuántos eran los asesores que tenían los anteriores gobiernos de la democracia. Pues menos, ya te lo aseguro yo. Sí. Algunos bastantes menos, algunos incluso la mitad menos que estos 900. Yo creo que la mayoría de los asesores en este momento para lo que están trabajando es que para que Pedro Sánchez se mantenga en el gobierno. Y esa es la finalidad fundamental de este grupo, de este nuevo cuerpo de funcionariado que no es un funcionariado, porque entre otras cosas no hacen oposiciones ni nada parecido, ¿no? Mira, el Reino Unido, un dato, España tiene, el gobierno de España, 971 asesores. El gobierno del Reino Unido, y es oficial, 128. Y son públicos y están en una página web. O sea, todo el gobierno del Reino Unido. Todo el gobierno del Reino Unido, que tiene 21 ministros, el primer ministro. Tienen 21 ministros, 128 asesores. España, 971. Yo creo que está todo dicho. Ya está. No Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, pues es un trabajo interesante ese, ¿eh? Y comprobarlo y contrastarlo. Bueno, nosotros lo contamos cada cierto tiempo. Pero sobre todo contrastarlo, lo que decía José Francisco, con aquellos otros gobiernos de la democracia, desde Suárez, o Felipe González hasta ahora. A ver, ¿qué asesores han tenido el resto de muchos menos, de gobiernos? Muchos menos. El de Rajoy, el de Zapatero, yo conozco algún el de caso, Felipe González, el de Aznar. Si esta es la cifra más alta de la historia. Yo conozco algún caso en la Secretaría de Estado de Comunicación, como llegado Pedro Sánchez, triplicó el número de empleados, amplió las direcciones generales, es decir, todo esto forma parte de un proceso de consolidación de ese entramado estatal al servicio de ¿qué? De los intereses del presidente del gobierno. De Sánchez.